Nacido en Szczecin, a orillas del río Oder, en el noroeste de lo que ahora es Polonia, en agosto de 1901, el SS Oberstgruppenführer Hans Kammler fue, según relatos contemporáneos, uno de los jerarcas más despiadados e ingeniosos del régimen nazi. Kammler despertó su pasión por el ámbito militar en 1919, cuando se alistó voluntariamente en el ejército alemán y comenzó a servir en el Freikorps Rossbach, una de las muchas tropas improvisadas que, después de la Primera Guerra Mundial, empezaron a integrar a antiguos veteranos del Reichswehr. Ese mismo año, comenzó a estudiar ingeniería en Múnich y Danzig, obteniendo su doctorado a finales de 1932. Apenas un año antes, en el otoño de 1931, después de contribuir a la lucha contra los bloques comunistas por el control de la cada vez más inestable República de Weimar, Kammler decidió unirse al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Una vez dentro de las filas del partido nazi, desarrolló una meteórica carrera hacia el poder. Para el invierno de 1933, Kammler ya formaba parte de las SS. A principios de la década de 1940, inmediatamente después de ser asignado al SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, Kammler se convirtió en colaborador de Oswald Pohl, el administrador principal de los campos de concentración nazis. Desde su nueva posición, Kammler sugirió una nueva y aterradora solución al problema de la superpoblación en los campos: la construcción de enormes edificios crematorios. El 26 de septiembre de 1941, pocos días después del anuncio del plan diseñado para Majdanek, Kammler ordenó la construcción del mayor centro de exterminio jamás visto en Auschwitz, a unos 43 kilómetros al oeste de Cracovia, donde aproximadamente 1.300.000 personas serían enviadas. Su construcción tardó más de lo previsto, y el 19 de diciembre de 1941, Kammler tuvo que comunicarse con Himmler para actualizarlo sobre la situación. El lento progreso, tanto en Auschwitz como en Majdanek, se debía, según él, a las bajas temperaturas, la falta de materiales y la insuficiencia de mano de obra. Para acelerar el proceso, Kammler, en su calidad de miembro del WVHA, estuvo íntimamente involucrado en todos los principales proyectos de construcción relacionados con los campos de exterminio. Finalmente, a finales de marzo de 1942, comenzó la deportación masiva de judíos a Majdanek y Auschwitz. En agosto de 1943, después de que la Real Fuerza Aérea bombardeara con éxito el complejo de producción de cohetes en Peenemünde, a través de la llamada Operación Hydra, el ministro del Reich de Armamento y Producción de Guerra, Albert Speer, recomendó continuar la producción de armas de manera clandestina. Hitler inmediatamente estuvo de acuerdo con Speer, y ambos decidieron que las SS, con su vasta oferta de mano de obra, eran las más adecuadas para llevar a cabo la tarea. Kammler fue seleccionado para supervisar el proyecto. Rápidamente se encargó de trasladar toda la producción a escondites subterráneos, formando el complejo Mittelwerk, camuflado en el campo de concentración Mittelbau-Dora, y supervisando la construcción de más instalaciones en Jonastal, Karkonosze y Ebensee. Se estima que de las 20.000 personas que murieron en Mittelbau-Dora, aproximadamente 10.000 lo hicieron debido a las inhumanas condiciones de trabajo impuestas por Kammler en el desarrollo de misiles. Speer incluso llegó a temerle y lo colocó entre los secuaces más crueles y despiadados de Himmler. Al final de la guerra, la extensa jerarquía del Tercer Reich ya había comenzado a colapsar y el poder se concentraba en menos individuos. En marzo de 1944, Himmler convenció a Hitler para que pusiera el proyecto W2 directamente bajo el control de las SS. El 8 de agosto, Kammler tomó el mando del proyecto, reemplazando a Walter Dornberger. Al principio del año siguiente, Hitler nombró a Kammler jefe de todos los proyectos de misiles, pero debido a la falta de suministros, el programa ya estaba llegando a su fin para entonces. En marzo de 1945, Hitler despojó a Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe, de sus poderes sobre el mantenimiento y suministro de aviones, transfiriendo estas funciones a Kammler. Esto culminó en el nombramiento de Kammler como plenipotenciario general del Führer a principios de abril. Así, Kammler consolidó su lugar como uno de los jerarcas nazis más importantes
mientras el régimen se desmoronaba a su alrededor. Frente al implacable avance de las fuerzas aliadas en Alemania, Kammler comenzó a moverse de un lugar a otro, tratando de no abandonar sus proyectos y huyendo no solo de los soldados aliados, sino también de sus superiores, a quienes desobedecía cada vez más. Durante su huida, Kammler se volvió aún más paranoico y despiadado. A finales de marzo de 1945, en medio de la evacuación de los misiles V-2, ordenó la ejecución de más de 200 trabajadores junto con sus familias después de que su automóvil fuera detenido en una carretera de Sauerland, en lo que se conocería como la masacre del bosque de Arnsberg. El 1 de abril, las fuerzas bajo su mando fueron llamadas a unirse a la infantería alemana, y Kammler ordenó la evacuación de cientos de ingenieros y científicos hacia la fortaleza alpina nazi. Dado que el último misil Q-2 había sido lanzado a finales de marzo, el 5 de abril, el Oberkommando der Wehrmacht encargó a Kammler la defensa de la zona de Nordhausen. Sin embargo, Kammler desobedeció la orden, y sus movimientos, a partir de entonces, se volvieron extremadamente elusivos para la posteridad. Comprometido de corazón con la causa nazi, Kammler no veía contradicción entre las nociones hitlerianas de sangre y suelo y los métodos científicos y tecnológicos modernos que había estudiado y aprendido durante su juventud. Su objetivo, por el contrario, era poner estos métodos a disposición de los nazis, creyendo que el nacionalsocialismo era una especie de catalizador necesario para el desarrollo de la modernidad. Para Kammler, los conceptos modernos de ciencia y tecnología y las ideas asociadas con la supremacía alemana estaban, en última instancia, entrelazados. En la figura de Kammler, la competencia tecnológica y el fanatismo nazi coexistían en perfecta armonía. La sombra del caos. Los misteriosos últimos días de Hans Kammler. Los últimos días de la vida de Hans Kammler son extremadamente confusos y en ocasiones contradictorios. Según informes, en su mayoría compilados por las fuerzas británicas y estadounidenses, Kammler logró sobrevivir a los ataques de la Real Fuerza Aérea en la zona de Nordhausen, condujo con lo que quedaba de su equipo a un lugar seguro y llegó a Múnich el 13 de abril para reunirse con Speer. Después de la reunión, Kammler se escondió en el palacio de Linderhof, ubicado en un valle cerca del pueblo de Oberammergau, donde se encontraba la fábrica de aviones Messerschmitt 262, cerca de un extenso escondite subterráneo de las SS, donde se cree que pudo haber ocultado, o quizás destruido, cientos de documentos clasificados que contenían valiosa información sobre los desarrollos tecnológicos del régimen nazi. A finales de abril viajó a Eibon, Austria, cerca de un campo de concentración detrás del cual había una instalación subterránea de almacenamiento de armas. Según algunos testimonios, Kammler podría haberse alojado también en la villa Mendelssohn en Ebensee, el lugar de uno de los proyectos que se le asignaron, y ordenó la transferencia inmediata de la oficina de Ebensee a Praga. A principios de mayo, después de que Hitler se suicidara en el Führerbunker y su cuerpo fuera quemado en el jardín de la Cancillería del Reich, y solo unos días antes de la rendición final del régimen, Kammler partió hacia la capital de Checoslovaquia, que aún estaba bajo control alemán. Sin embargo, él y su conductor, Kurt Prouk, se desviaron del convoy principal a mitad de camino y se perdió su rastro desde entonces. Las últimas noticias sobre Kammler fueron recibidas por las fuerzas británicas el 7 de mayo, cuando el líder nazi intentó enviar un mensaje a un grupo sobreviviente de las SS. Sin embargo, los británicos no pudieron localizar su paradero, y la vida de Hans Kammler quedó envuelta en la oscuridad a partir de ese momento. Desde entonces, las teorías han proliferado. Algunos dicen que Kammler finalmente llegó a Praga solo para descubrir que la población local se había levantado contra la ocupación alemana. En medio del caos, Kammler supuestamente recibió un disparo en la pierna izquierda y, después de ser llevado a un hospital, fue asesinado por partisanos checos que irrumpieron en el edificio. Sin embargo, los registros muestran que un sargento mayor del ejército alemán llamado Friedrich Baum ingresó a un hospital militar austríaco a finales de mayo con una herida y una historia similar, solo para morir de una infección una semana después. Algunos han especulado que en realidad este era Kammler, quien podría haber robado un uniforme militar y asumido la identidad de Baum.
Otros dicen que Kammler y 21 hombres de las SS defendieron un búnker alemán contra un ataque de cientos de combatientes de la resistencia checa el 9 de mayo y que durante el ataque uno de los ayudantes de Kammler le disparó para evitar su captura. Otras teorías sugieren un posible suicidio. Algunos de los asociados de Kammler afirmaron que el plenipotenciario del Führer había escapado a Ebensee, lo que alinearía con su estancia en la villa Mendelssohn unas semanas antes para estar con su esposa, y que una vez allí acabó con su vida disparándose o tomando píldoras de cianuro. En una declaración jurada, Preuk afirmó que la fecha de muerte de Kammler fue alrededor del 10 de mayo, pero no conocía la causa de su muerte. Heinz Zeuner, asistente de guerra de Kammler, sin embargo, afirmó que su muerte ocurrió unos días antes, el 7 de mayo, y que él, junto con Preuk, había enterrado el cuerpo en una tumba anónima. A mediados del siglo XX, como muchas otras historias de la Segunda Guerra Mundial, la de Kammler comenzó a entrelazarse con los conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las teorías en torno a su muerte fueron refutadas por un agente de contrainteligencia estadounidense llamado Oscar Pack, quien afirmó que Kammler fue capturado por los estadounidenses a mediados de mayo en la fábrica de Messerschmitt en Oberammergau, pero logró escapar poco después y se dirigió a Alemania Oriental, donde comenzó a trabajar secretamente para la inteligencia soviética. Algunos creen que las teorías sobre su viaje a Praga son meros intentos de encubrir su fuga a las áreas ocupadas por los soviéticos, donde los estadounidenses no podían realizar una investigación adecuada sobre su paradero. Donald W. Richardson, un exagente especial de la OSS involucrado en la Operación Alsos, un plan bajo el Proyecto Manhattan destinado a recuperar archivos de investigación nuclear alemana y verificar el alcance de los esfuerzos nazis por crear una bomba atómica, afirmó ser el hombre que escoltó a Kammler a Estados Unidos. Poco antes de su muerte, Richardson supuestamente le contó a sus hijos sobre sus experiencias durante y después de la guerra. Según ellos, Richardson había vigilado a Kammler hasta 1947, cuando supuestamente fue internado en una prisión de máxima seguridad, donde fue brutalmente castigado durante los interrogatorios hasta que finalmente se ahorcó. Sin embargo, no hay evidencia que corrobore esta hipótesis. Finalmente, el 9 de julio de 1945, la esposa de Kammler solicitó que se le declarara muerto y presentó la declaración de Preuk como prueba. 3 años después, el 7 de septiembre de 1948, el Tribunal del Distrito de Berlín-Charlottenburg dictaminó que la muerte de Kammler ocurrió oficialmente el 9 de mayo de 1945. Tanto Preuk como Zeuner mantuvieron sus versiones de los hechos. Cartas enviadas por Ingeborg Alix von Oldenburg, una mujer miembro del SS Helferinnenkorps, a la esposa de Kammler entre 1951 y 1955, parecen apoyar parcialmente la versión oficial. En estas cartas, afirmaba que Kammler se había despedido de ella el 7 de mayo de 1945 en Praga, diciendo que los estadounidenses lo perseguían, que le habían hecho ofertas que había rechazado y que no sería capturado con vida. A pesar de todas estas teorías, el destino final de Hans Kammler, uno de los líderes nazis más despiadados, sigue envuelto en misterio. El legado de las Wunderwaffen, tecnologías que desafiaron el destino de la guerra. Después del fracaso de la Operación Barbarroja y la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la situación estratégica de Alemania cambió, ya que el régimen nazi no estaba preparado para una guerra a largo plazo. El conflicto comenzó a volverse cada vez más desfavorable para los nazis, y Hitler decidió centrarse en la creación de una serie de innovaciones tecnológicas y armas avanzadas, diseñadas con la esperanza de alterar el curso de la guerra a favor de Alemania. La colección de armas y dispositivos bélicos creados a partir de entonces recibió el nombre de Wunderwaffe. Entre las innovaciones más importantes se encontraban el Orten Ho 229, un avión de combate a reacción con un diseño de ala delta, destinado a ser más sigiloso y aerodinámico, que nunca entró en producción masiva, pero influyó en el diseño de aviones furtivos en la posguerra, el Panzer VIII Maus, un tanque superpesado que, aunque diseñado para ser imparable en el campo de batalla,
solo se completaron unos pocos prototipos y nunca se utilizaron en combate. El Landkreuzer P-1000 Ratte, un gigantesco tanque de asalto que, de haberse completado, habría sido el vehículo blindado más grande jamás construido, pero solo se construyeron prototipos y nunca se produjo en masa. El U-Boot 21, un submarino clase 21 que representó un avance significativo en la tecnología submarina, con mayor velocidad y alcance mientras estaba sumergido. El Heinkel G-162, un caza a reacción diseñado para ser producido rápidamente con materiales simples, y aunque fue uno de los primeros aviones a reacción en combate, su rendimiento y efectividad fueron limitados debido a problemas de producción y desarrollo. Sin embargo, las principales innovaciones creadas por ingenieros y técnicos nazis fueron sin duda los cohetes V-2 y el Messerschmitt Me-262, que se tratarán en más detalle más adelante. Por otro lado, hubo proyectos mucho más ambiciosos y extravagantes que nunca pasaron de la etapa teórica. El Sonnengewehr es probablemente el mejor ejemplo. El régimen nazi aspiraba a construir un satélite equipado con un enorme espejo parabólico que concentraría la luz solar en un rayo devastador, capaz de incinerar ciudades enteras desde el espacio. Esta arma fue glorificada por muchos líderes de las SS y la organización Todt en sus ceremonias religiosas, creyendo que sería el medio para dar el golpe final a todos los enemigos del Tercer Reich. Otro dispositivo que fue sometido a pruebas fue el cañón sónico. Diseñado a principios de 1940 por el Dr. Richard Wałęsik, este cañón consistía en dos reflectores parabólicos conectados por varios tubos que formaban una cámara de disparo. A través de los tubos se introducía una mezcla de oxígeno y metano en la cámara que se detonaba cíclicamente, y las ondas sonoras producidas por las explosiones generaban una onda de choque de alta intensidad, creando un rayo sónico de enorme amplitud. Sin embargo, estos dispositivos nunca fueron empleados en combate, y existen serias dudas sobre su posible funcionalidad. Las Wunderwaffen fueron en gran medida una mezcla de innovaciones tecnológicas y propaganda. A pesar de su potencial, muchas de estas armas enfrentaron serios problemas técnicos, logísticos y de producción que limitaron su efectividad. La realidad es que, aunque algunas de estas armas eran tecnológicamente avanzadas, no alteraron significativamente el equilibrio de poder en la guerra, principalmente debido a la falta de recursos y a la etapa tardía en la que fueron introducidas. El término Wunderwaffe fue utilizado por el régimen nazi para mantener alta la moral y crear la impresión de que Alemania poseía tecnologías secretas que podían cambiar el curso de la guerra. En verdad, las capacidades de estas armas fueron a menudo exageradas para mantener el entusiasmo y la esperanza entre la población alemana y las fuerzas armadas. En este sentido, las Wunderwaffen representaron el esfuerzo desesperado del régimen nazi por superar a sus enemigos a través de la tecnología avanzada. Además, la producción de estas armas a menudo involucró el uso de trabajo forzado en condiciones inhumanas, con miles de prisioneros de guerra y civiles sufriendo y muriendo en las fábricas. En realidad, las armas avanzadas que el régimen nazi trató de desarrollar generalmente requerían largos periodos de diseño y prueba, y no había perspectivas realistas de que el ejército alemán pudiera desplegarlas antes de que terminara la guerra. Hoy en día, se considera que el resultado final de todas estas armas, ya fueran desplegadas o no, fue que el Tercer Reich desperdició una gran cantidad de dinero y conocimientos técnicos y mató a muchos trabajadores forzados y esclavos en el desarrollo y producción de dispositivos exóticos que proporcionaron poca o ninguna ventaja táctica y estratégica a su esfuerzo bélico. Aunque muchas de las Wunderwaffen no fueron decisivas en la Segunda Guerra Mundial, su desarrollo y los principios tecnológicos que incorporaron influyeron en la ingeniería militar y en el desarrollo de armas en la era posterior a la guerra, y algunos diseños incluso han tenido aplicaciones y desarrollos en tecnologías militares modernas. Una vez terminada la guerra, muchos de los científicos e ingenieros alemanes que trabajaron en el desarrollo de las Wunderwaffen fueron capturados y llevados a Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética, donde continuaron trabajando en programas de tecnología avanzada. Su experiencia y conocimiento fueron cruciales para el desarrollo de programas que surgieron en el contexto de la posguerra, la Guerra Fría
y la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, así como otras tecnologías militares. El V-2, la cima de la tecnología nazi y el preludio a la carrera espacial. A mediados de la década de 1930, la gran mayoría de los programas tecnológicos del régimen nazi se centraron en la construcción de un gran cohete de artillería, el A-4. Para lograrlo, se probaron características de diseño y diversas técnicas de control utilizando un modelo reducido llamado A-5. A finales de 1941, el A-4 estaba completo y la primera prueba se llevó a cabo el 13 de junio de 1942. Sin embargo, el cohete no logró despegar y se estrelló contra el suelo. La segunda prueba, lanzada el 16 de agosto, voló durante unos segundos antes de comenzar a oscilar y eventualmente desintegrarse en el aire. La tercera prueba, realizada el 3 de octubre, fue la primera en completar un vuelo exitoso, alcanzando una altitud de 5 kilómetros y cayendo a 190 kilómetros de distancia. Entusiasmado por el éxito del proyecto, Hitler ordenó la producción en masa del A-4 bajo el nombre de Vergeltungswaffe 2 o simplemente VB-2, con el objetivo principal de atacar Londres. El VT-2 fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo y el primer objeto hecho por el ser humano en alcanzar el borde del espacio exterior. Fue desarrollado bajo la dirección del ingeniero Wernher von Braun, uno de los diseñadores de cohetes más importantes del siglo XX, y el científico jefe del programa de cohetes del Tercer Reich. El trabajo en el V-2 comenzó a mediados de la década de 1930, con las primeras pruebas realizadas en la isla de Peenemünde en el mar Báltico. El cohete V-2 fue diseñado como un arma de represalia para atacar ciudades aliadas en respuesta a los bombardeos sobre Alemania. Estaba impulsado por un motor de cohete de combustible líquido que utilizaba una mezcla de etanol y oxígeno líquido como propulsores, capaz de alcanzar velocidades de hasta 5.760 km por hora y tenía un alcance de aproximadamente 320 km. El primer uso operativo del V-2 ocurrió el 8 de septiembre de 1944, cuando un cohete fue lanzado hacia París, seguido por otro que impactó en Londres. A lo largo de la guerra se lanzaron aproximadamente 5.000 cohetes V-2, principalmente dirigidos a ubicaciones en el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos. Aunque el V-2 causó una destrucción significativa en las ciudades objetivo, particularmente Londres y Amberes, no fue un arma decisiva para la guerra, principalmente debido a su alto costo de producción, precisión limitada, y el hecho de que, como sucesor del P-1, un misil de crucero, solo apareció a mediados de 1944, cuando la guerra ya había tomado un giro decisivo hacia la victoria aliada. A pesar de esto, el V-2 representó uno de los avances más significativos en tecnología armamentística logrados hasta ese momento. A diferencia del 5-1, el 5-2 era invulnerable. Alcanzaba velocidades asombrosas que ni los cazas más rápidos de la época podían interceptar, y la artillería antiaérea no podía derribarlo. Además, debido a que se lanzaban desde bases móviles, era extremadamente difícil localizar su posición. La altitud y velocidad alcanzadas por el V-2 lo hacían virtualmente indetectable con la tecnología de radar de la época. Aunque el misil podía ser visto por los pilotos aliados en el momento del lanzamiento, quienes tenían entonces control total de los cielos, ningún caza fue capaz de detener un lanzamiento de V-2. Parecía que los alemanes habían creado un arma contra la cual no había defensa. Por otro lado, la producción en masa del V-2 implicó el uso de trabajo forzado, principalmente de prisioneros de campos de concentración, en condiciones extremadamente duras y peligrosas. Las fábricas subterráneas diseñadas por Kammler, como Mittelwerk, donde se ensamblaban los cohetes, fueron escenarios de terribles sufrimientos, con miles de prisioneros muriendo debido a las inhumanas condiciones de trabajo que soportaban. Sin embargo, el 5-2 marcó un hito en la historia de la tecnología de cohetes y sirvió como precursor de los misiles balísticos intercontinentales y de los programas espaciales de la posguerra. La tecnología utilizada en su construcción fue la base sobre la cual se construyeron los programas espaciales, a través de los cuales Estados Unidos y la Unión Soviética competirían en el emergente contexto de la Guerra Fría tras la caída definitiva del régimen nazi.
El Messerschmitt Me-262, la reacción que llegó demasiado tarde. Aunque la atención de los científicos e ingenieros del régimen nazi se centraba principalmente en el diseño y construcción de cohetes de artillería, también trabajaron en otros proyectos. El más importante de ellos fue, sin duda, el Messerschmitt Me-262, apodado el Schwalbe, el primer caza a reacción del mundo en entrar en servicio. El desarrollo del Me-262 comenzó en 1938, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, bajo la dirección de Willy Messerschmitt. Originalmente, el avión fue concebido como un caza con motor de pistón, pero en 1939 se tomó la decisión de adaptarlo para motores a reacción, una tecnología que en ese entonces estaba en sus primeras etapas de desarrollo. El Me-262 realizó su primer vuelo a principios de 1942, aunque estaba equipado con un motor de pistón debido a problemas con los motores a reacción. El primer vuelo con motores a reacción completamente operativos tuvo lugar en julio del mismo año. El Me-262 estaba propulsado por dos motores a reacción Junkers-Jumo 004, que le otorgaban una velocidad máxima de aproximadamente 870 km por hora, mucho más rápido que cualquier avión con motor de pistón en servicio en ese momento. Estaba armado con 4 cañones automáticos MK-108 de 30 milímetros, lo que lo convertía en una amenaza formidable para los bombarderos aliados. También podía transportar bombas, permitiendo su uso como caza-bombardero. Además, el Me-262 presentaba un diseño de ala en flecha altamente innovador para su tiempo, lo que ayudaba a mejorar su rendimiento aerodinámico a altas velocidades. El debut en combate del Me-262 ocurrió el 25 de julio de 1944, marcando un hito significativo en la historia militar. El teniente Alfred Schreiber participó por primera vez en combate con un Messerschmitt 262, interceptando un mosquito británico pilotado por el teniente A. E. Wall, quien estaba en una misión de reconocimiento sobre Múnich. Wall intentó evadir utilizando la tradicional potencia del mosquito, pero para su sorpresa, su oponente se acercaba implacablemente. Wall finalmente logró escapar, pero terminó estrellándose mientras intentaba aterrizar enfermo. Ese día, Schreiber demostró las capacidades de los aviones a reacción, sentando un precedente inevitable en la historia de la aviación. Aunque los técnicos e ingenieros que trabajaban para el régimen nazi creían que el Me-262 tenía el potencial de cambiar el curso de la guerra aérea, que hasta ese momento había sido dominada por las fuerzas aliadas, su producción y despliegue operativo se vieron obstaculizados por varios factores, incluidos problemas técnicos con los motores, escasez de materiales y errores estratégicos. Uno de estos errores fue la insistencia de Hitler en utilizar el Me-262 como bombardero en lugar de como caza. Al final de la guerra, se habían fabricado aproximadamente 1.400 Me-262, pero solo 300 pudieron ser utilizados simultáneamente debido a los problemas mencionados. Al igual que el V-2, el Me-262 no entró en combate hasta mediados de 1944, momento en el cual la guerra ya se inclinaba a favor de los aliados. A pesar de la confianza de los técnicos e ingenieros alemanes y de su inigualable velocidad y potente armamento, que incluso superaba al de los cazas aliados, el Me-262 tenía algunas debilidades que las fuerzas enemigas no dudaron en explotar. Entre estas debilidades estaban la incapacidad de realizar giros cerrados y el retraso en reducir la velocidad de aproximación para el aterrizaje, junto con la necesidad de una pista larga para el despegue. Esto lo hacía muy vulnerable durante estas fases operativas, y los pilotos aliados rápidamente desarrollaron tácticas para contrarrestar los ataques del Me-262, como emboscarlo durante el despegue o aterrizaje cuando estaba indefenso. Esto obligó a los comandantes de las bases aéreas alemanas a rodear sus bases con cinturones de artillería antiaérea y crear escuadrones específicos de aviones Bf-109 y Fb-190 para la protección del Me-262. La crítica escasez de recursos de producción, pilotos entrenados y combustible que enfrentaba Alemania hacia el final de la guerra
contribuyó a forzar la operación de unidades de cazas desde bases improvisadas a lo largo de la Autobahn, la principal autopista de Alemania, donde se encontraron un gran número de Me-262 abandonados al final de la guerra. A pesar de estas dificultades, el Me-262 logró derribar un número significativo de aviones aliados, demostrando el inmenso potencial de los aviones a reacción. El Me-262 marcó finalmente el comienzo de la era de los aviones a reacción y tuvo una influencia significativa en el diseño de aviones de combate en las décadas siguientes. Muchos de los principios de diseño y tecnologías utilizados en el Me-262 fueron adoptados y mejorados en aviones de la posguerra. Arquitectos de la destrucción, la organización Todt en la Alemania nazi. A principios de la década de 1940, cuando la guerra comenzó a inclinarse a favor de las fuerzas aliadas, Hitler ordenó que la gran mayoría de las instituciones nazis se dedicaran exclusivamente al esfuerzo bélico. La organización Todt, una entidad de ingeniería civil fundada en 1933 por Fritz Todt, un ingeniero civil y miembro del partido, se convirtió en una organización esencialmente paramilitar. Sus proyectos, que hasta entonces se habían centrado principalmente en la construcción de carreteras, puentes y estructuras defensivas en territorio alemán, se orientaron hacia la producción de armamento e infraestructura para los campos de concentración y exterminio diseñados por Kammler. La organización Todt fue responsable de la construcción de la red de autopistas en Alemania. Este fue uno de los primeros grandes proyectos del régimen nazi y se promovió como un símbolo de progreso y modernización bajo el liderazgo de Hitler. Sin embargo, con el tiempo, el enorme aumento en la demanda de mano de obra para varios proyectos militares y paramilitares, combinado con una serie de leyes promovidas por el gobierno alemán que instaban a toda la población a enlistarse en el ejército o realizar diversos trabajos para el régimen, permitió a la organización Todt reclutar a casi 2 millones de trabajadores alemanes. La organización finalmente pasó a depender directamente de oficiales militares de alto rango y jugó un papel muy activo durante la Segunda Guerra Mundial. Se expandió rápidamente y asumió un papel crucial en la construcción de fortificaciones militares. Participó en la construcción de estructuras defensivas como la línea Siegfried en la frontera occidental de Alemania, diseñada para defenderse de una posible invasión, y el Muro Atlántico, una extensa línea de fortificaciones que se extendía a lo largo de la costa occidental de Europa, desde Noruega hasta la frontera con España. La organización Todt estaba compuesta por un pequeño número de asesores, en su mayoría ingenieros y técnicos que respondían a las Fuerzas Armadas. Debajo de ellos estaban magnates de la industria del acero como Alfred Krupp, Wilhelm Flick, Hugo Stines, y, por debajo de ellos, una gran cantidad de trabajadores extranjeros. La organización Todt también estuvo involucrada en la construcción de campos de concentración y en el uso extensivo de mano de obra esclava. Se estima que más de 1,5 millones de personas, incluidos prisioneros de guerra y trabajadores forzados de territorios ocupados, fueron explotadas por la organización en condiciones extremadamente duras. Fritz Todt murió en un misterioso accidente aéreo en 1942 en la ciudad de Frankfurt. Esto, al igual que el destino final de Kammler, dio lugar a muchas teorías conspirativas. Después de su muerte, Albert Speer, quien ya estaba profundamente involucrado en la organización como ministro de Armamentos, tomó el control de la organización Todt. Bajo su liderazgo, la organización amplió aún más sus actividades, contribuyendo significativamente al esfuerzo bélico nazi, pero también intensificando el uso de mano de obra esclava. Tras el colapso del Tercer Reich, la organización fue disuelta. Muchos de sus líderes, incluido Speer, fueron juzgados en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, principalmente debido al uso de mano de obra esclava en los campos de concentración y en las fábricas a menudo ocultas debajo de ellos, así como por las inhumanas condiciones a las que se les sometió. La infraestructura construida por la organización Todt, como las autopistas y algunas fortificaciones, perduró después de la guerra, aunque los aspectos más siniestros de su legado, como su brutal explotación de trabajadores forzados, eventualmente se convirtieron en objeto de estudio y condena. Al final de la guerra,
el poder y la influencia de la organización habían crecido inmensamente, y se estima que para 1944, entre el 25 y el 35-30% de la producción bélica alemana provenía de fábricas gestionadas por la organización, empleando directa e indirectamente a más de 3 millones de trabajadores. Aunque el accidente se atribuyó oficialmente a fallos técnicos, el hecho de que Todt estuviera en un vuelo privado y no en una misión oficial ha suscitado dudas. Todt era un alto funcionario del régimen nazi y un estrecho colaborador de Hitler. Además, su muerte ocurrió en un momento en que el régimen estaba intensificando la producción de armamento y fortificaciones. Algunas teorías sugieren que su muerte podría haber sido el resultado de conflictos internos dentro del régimen o una conspiración, ya que permitió que Albert Speer, quien había sido parcialmente desplazado por Kammler, tomara el control de la organización Todt y las políticas de armamento. Speer era conocido por su ambición y sus estrechos lazos con Hitler, lo que llevó a especulaciones sobre posibles motivos para su ascenso al poder. La falta de información definitiva y las circunstancias que rodearon el hecho han convertido la muerte de Fritz Todt en un tema de debate y especulación en la historia de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Uranio, el fallido sueño nuclear de Hitler. En diciembre de 1938, en un viejo laboratorio en Berlín, los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann, junto con la física judía Lise Meitner, descubrieron la fisión nuclear y decidieron publicar sus hallazgos en la revista Naturwissenschaften. A principios del año siguiente, Meitner, perseguida por los nazis, se vio obligada a abandonar el país, primero huyendo a los Países Bajos y luego a Suecia, donde ella y su sobrino, Otto Frisch, confirmaron los resultados de su descubrimiento. Poco después, en abril de 1939, Paul Hartek, director del Departamento de Física y Química en la Universidad de Hamburgo y asesor del ejército alemán, contactó a miembros de la dirección del Tercer Reich para advertirles sobre las implicaciones militares del descubrimiento. El régimen detuvo de inmediato la exportación de uranio y formó un comité encargado de estudiar los usos prácticos de una reacción en cadena nuclear sostenida. Tras su primera reunión, el comité adoptó el nombre de Club del Uranio. Apenas 5 meses después, en septiembre de 1939, en el contexto de la invasión alemana de Polonia y impulsado por el Waffenamt, el régimen nazi lanzó el Proyecto Uranio, equivalente al Proyecto Manhattan desarrollado por los Estados Unidos. Con el tiempo, el proyecto se centró en 3 actividades principales: el desarrollo de un reactor nuclear, la producción de uranio y agua pesada, y la separación de isótopos de uranio. El proyecto Uranio, sin embargo, enfrentó varias dificultades. Para mediados de 1942, los oficiales militares alemanes se dieron cuenta de que el programa había implicado una inversión excesiva y no había producido los resultados esperados, por lo que decidieron cortar su financiamiento y transferirlo al Reichsforschungsrat. Los problemas económicos comenzaban a azotar al régimen en ese momento y los fondos asignados a la investigación nuclear se volvían cada vez más escasos. El proyecto eventualmente se redujo a una red descentralizada de investigadores aislados con programas de investigación muy diferentes que competían ferozmente por los escasos recursos que el régimen podía proporcionar. Por otro lado, cuando las fuerzas aliadas se enteraron de la existencia del proyecto, comenzaron a bombardear las plantas de agua pesada de los nazis, un líquido altamente especializado utilizado para enfriar reactores nucleares, e incluso organizaron misiones de comando para destruir los envíos de agua pesada que habían sobrevivido a los bombardeos. Para evitar esto, los nazis decidieron trasladar las instalaciones a lugares no convencionales y más seguros. El famoso físico Werner Heisenberg, director del Instituto Kaiser Wilhelm, tuvo que reubicarse en el sótano de una iglesia en Haigerloch, donde él y su equipo construyeron un reactor nuclear experimental hecho de cubos de uranio suspendidos en un cable y sumergidos en grandes tanques de agua pesada. A pesar de los esfuerzos de Heisenberg, el reactor nunca funcionó. Las fuerzas americanas y británicas también desplegaron misiones de espionaje secretas como parte de la Operación Alsos, que era a su vez parte del Proyecto Manhattan. Las ambiciones nucleares de Hitler
también se vieron frustradas por sus propias acciones. A mediados de la década de 1930, la constante interferencia del partido nazi en el mundo académico alemán había llevado a muchos físicos, ingenieros y matemáticos a abandonar el país. Los científicos judíos que no se fueron rápidamente depurados, reduciendo aún más las filas de investigadores. Además, la constante demanda de mano de obra por parte del ejército alemán llevó a la recluta de gran parte del personal capacitado, a pesar de su falta de conocimientos militares, lo que redujo significativamente el número de investigadores disponibles. Finalmente, aunque se pretendía que los miembros de la Luftwaffe llevaran a cabo investigaciones avanzadas en un sitio de pruebas del ejército, el proyecto Uranio permaneció confinado a laboratorios, con el relativamente modesto objetivo de construir un reactor nuclear que pudiera sostener una reacción en cadena durante una cantidad significativa de tiempo y lograr la separación completa de al menos algunos isótopos de uranio. Pero la verdad es que este objetivo nunca se alcanzó, y a pesar de los temores que se difundieron en ese momento, los alemanes nunca estuvieron realmente cerca de producir armas nucleares. Con el fin de la guerra en la primavera de 1945, varias potencias aliadas compitieron para obtener personal, instalaciones y materiales sobrevivientes de la industria nuclear alemana. La gran mayoría de los científicos involucrados en el proyecto fueron capturados y enviados a Farm Hall, en Inglaterra, a través de la Operación Epsilon, organizada por las fuerzas británicas, donde los ingleses grabaron secretamente a los científicos alemanes con la esperanza de descubrir secretos sobre los proyectos nucleares nazis. Los estadounidenses incautaron la mayor parte de los materiales y lograron recoger varias toneladas de uranio 235, el único isótopo capaz de causar una reacción en cadena de fisión nuclear. La Unión Soviética, por su parte, logró recolectar uranio y agua pesada y reclutar algunos científicos alemanes. Hoy en día, se cree que el régimen nazi al final nunca estuvo verdaderamente cerca de construir la bomba atómica. Las razones de esto son, sin embargo, objeto de debate, ya que están vinculadas no solo a la falta de recursos y deficiencias operativas que aquejaron al régimen hacia el final de la guerra, sino también a cuestiones éticas, ya que no se sabe con precisión si los científicos e ingenieros que trabajaron para los nazis estaban finalmente a favor o en contra del régimen liderado por Hitler. Los tesoros ocultos del Tercer Reich, Operación Paperclip y la batalla por el conocimiento alemán. Tras la caída del régimen nazi en la primavera de 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética se enzarzaron en una feroz y encubierta lucha por el control de los avances científicos y tecnológicos de la Alemania nazi, especialmente en los campos de la industria militar, particularmente la aeronáutica y la química. Estados Unidos llevó a cabo la Operación Paperclip con este propósito, una misión diseñada por el Servicio de Inteligencia de los EEPOTU, para reclutar a cientos de científicos, ingenieros y técnicos alemanes que habían trabajado para el Tercer Reich en áreas clave como la aeronáutica, la química y el desarrollo de cohetes. Inicialmente llamada Operación Overcast, la misión finalmente adoptó el nombre de Operación Paperclip, debido a la práctica de los agentes estadounidenses de marcar los archivos de los científicos seleccionados con un clip. En la primavera de 1943, el régimen nazi comenzó a reclutar científicos y técnicos de unidades de combate para empezar a desarrollar nuevas armas y dispositivos militares. Todos aquellos con un doctorado o maestría en ciencias exactas fueron liberados inmediatamente del servicio militar. Este esfuerzo, que requería rastrear a personal calificado para la tarea e investigar sus vidas privadas para determinar su lealtad al régimen, culminó en la creación de la lista Osenberg. En marzo de 1945, un técnico polaco encontró los restos de la lista entre los escombros. El mayor Robert B. Staber, miembro de la inteligencia estadounidense, la utilizó para crear la lista negra, el nombre en clave para la lista de expertos en cohetes que el servicio de inteligencia usó para desplegar la operación. Inicialmente, mientras la misión todavía estaba bajo el nombre en clave de Operación Overcast, la intención original de Staber era solo entrevistar a los científicos. Sin embargo, tras escuchar lo que hizo durante estas entrevistas, cambió el propósito de la operación y el 22 de mayo
envió un telegrama al Departamento de Guerra de los EUU, instando a la evacuación de 100 científicos alemanes que estaban bajo su custodia. Aunque la mayoría de ellos se entregaron a las fuerzas estadounidenses, Staver estaba preocupado por la posibilidad de que algunos científicos pudieran emigrar y continuar su investigación en otros países. Para evitar esto, organizó la captura de todos aquellos que no se entregaran voluntariamente. Gran parte de estos esfuerzos se centraron en Sajonia y Turingia, que pasarían a formar parte de la zona de ocupación soviética el 1 de julio. Muchas instalaciones de investigación y personal alemán habían sido evacuados a estos estados, especialmente desde Berlín, temiendo que el control soviético limitara la capacidad de los EUU para explotar el conocimiento científico y técnico alemán. Estados Unidos desplegó un plan de evacuación para el personal científico de Sajonia y Turingia. En total, más de 1.800 técnicos y científicos y 3.700 de sus familiares fueron traídos secretamente a los EUU. Aquellos con conocimientos o habilidades especiales fueron llevados a centros de detención para interrogatorios, en algunos casos durante meses. Muchos de ellos fueron reubicados en pequeños pueblos en el campo o en el desierto, donde no había instalaciones de investigación ni lugares de trabajo. Se les proporcionó estipendios y se les exigió que se presentaran 2 veces por semana en la sede policial para evitar que se fueran. El gobierno estableció que los técnicos y científicos solo serían liberados una vez que todas las agencias interesadas estuvieran satisfechas de que habían obtenido toda la inteligencia deseada de ellos. Muchos de los científicos y técnicos alemanes, reclutados por el gobierno de Estados Unidos, habían sido miembros del partido nazi o habían participado directamente en proyectos que contribuyeron al esfuerzo bélico del Tercer Reich, incluyendo algunos realizados en instalaciones donde se usaba trabajo esclavo. A pesar de esto, en el contexto emergente de la Guerra Fría, la prioridad para Estados Unidos era asegurar que su talento no cayera en manos soviéticas. Por lo tanto, las fuerzas estadounidenses decidieron limpiar los registros de la mayoría de ellos, omitiendo o minimizando sus antecedentes. En total, se estima que la operación Paperclip involucró a más de 6.000 personas, consideradas parte de las reparaciones intelectuales que Alemania debía pagar a Estados Unidos y Gran Bretaña. Considerando las patentes y los procesos industriales involucrados, se estima que el valor de estas reparaciones era de alrededor de $10.000 millones. Uno de los objetivos más importantes de la operación Paperclip fue la adquisición del programa de cohetes alemán, especialmente aquellos relacionados con los misiles balísticos V-2. Werner von Braun, el diseñador principal del cohete V-2, fue uno de los reclutas más destacados. En el contexto de la emergente carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, von Braun y su equipo fueron trasladados a América del Norte, donde jugaron un papel crucial en el desarrollo del programa espacial estadounidense, incluyendo el programa Apollo, que condujo al primer aterrizaje lunar tripulado. En última instancia, la operación Paperclip hizo una contribución decisiva al desarrollo de la tecnología militar y espacial de Estados Unidos en la era de la posguerra. Sin embargo, aunque fue altamente efectiva desde el punto de vista técnico y estratégico, su historia plantea preguntas incómodas sobre los compromisos éticos y las decisiones tomadas en el contexto de la Guerra Fría. Muchos de los proyectos tecnológicos y científicos desarrollados por Estados Unidos estaban, en última instancia, basados en programas diseñados por el régimen nazi para llevar a cabo su plan de expansión y exterminio. Detrás del telón de acero, la operación Oso Aviakim y el otro lado de la carrera por el conocimiento alemán. En octubre de 1946, justo un año después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética decidió contrarrestar la influencia estadounidense creando la Operación Oso Aviakim, cuyo objetivo principal era el reclutamiento de miles de científicos, ingenieros y técnicos de la zona ocupada de Alemania por los soviéticos y su traslado a la Unión Soviética. Al igual que las fuerzas estadounidenses con la operación Paperclip, la Unión Soviética buscó capitalizar el conocimiento técnico y científico de los científicos y técnicos alemanes, asegurando que las capacidades científicas y técnicas de Alemania no cayeran únicamente en manos americanas. Inmediatamente después de la guerra,
bajo la supervisión soviética, se establecieron oficinas de diseño experimental en la zona ocupada de Alemania por los soviéticos. A principios de 1946, algunas de estas oficinas se habían convertido en grandes empresas de desarrollo. La importancia estratégica y militar de estas empresas llevó a conflictos con las otras fuerzas aliadas, lo que llevó a algunos líderes del Partido Comunista a considerar la posibilidad de trasladarlas a la Unión Soviética. Aunque esta posibilidad fue rechazada por ciertos sectores del liderazgo soviético, Stalin decidió a principios de abril trasladar el material y el personal especializado al país. La operación fue dirigida por el NKVD, con el apoyo de Oso Aviakim, una organización paramilitar soviética. En la noche del 22 de octubre de 1946, las fuerzas soviéticas arrestaron a más de 2.000 especialistas alemanes, junto con sus familias, en la zona ocupada de Alemania por los soviéticos. Miles de científicos y técnicos fueron trasladados en tren y aviones de carga a varias instalaciones de investigación y desarrollo en la Unión Soviética, donde continuaron trabajando bajo la supervisión de diferentes miembros del Partido Comunista. Al igual que los estadounidenses, los soviéticos estaban extremadamente interesados en la tecnología de cohetes desarrollada por los alemanes y planeaban usarla para lanzar su propio programa de misiles. Los científicos alemanes contribuyeron significativamente al programa de cohetes soviético, que finalmente llevó al lanzamiento de Sputnik, el primer satélite artificial, en 1957. Además, los expertos alemanes capturados trabajaron en una amplia gama de proyectos industriales y militares, incluyendo el desarrollo de aeronaves, tecnología radar y la producción de armamento avanzado. Su experiencia ayudó a acelerar varios programas clave en la Unión Soviética durante los primeros años de la Guerra Fría. La Unión Soviética también lanzó el proyecto Alsos ruso, equivalente a la Operación Alsos desarrollada por Gran Bretaña y Estados Unidos. Una operación que tuvo lugar a principios de 1945 en Alemania, Austria y Checoslovaquia, con el principal objetivo de explotar instalaciones relacionadas con la investigación atómica, adquirir recursos y reclutar personal científico para acelerar el proyecto atómico de la URSS, utilizando información enviada por espías infiltrados en el proyecto Manhattan. Al igual que su contraparte estadounidense, la operación Oso Aviakim fue un éxito estratégico para la Unión Soviética, ya que permitió a los soviéticos obtener una ventaja considerable en varios campos científicos y tecnológicos. Sin embargo, muchos de los especialistas alemanes que permanecieron en la URSS y contribuyeron significativamente a los avances soviéticos lo hicieron bajo condiciones de acoso. Bajo la amenaza de represalias, a los especialistas y sus familias se les prohibió enviar o entregar documentos escritos. Desde un punto de vista ético, la operación fue altamente controvertida, ya que implicó el traslado forzado de miles de personas sin su consentimiento. Los científicos, técnicos y trabajadores alemanes fueron asignados tanto a proyectos individuales como a grupos de trabajo, principalmente en las áreas de aeronáutica y tecnología de cohetes, investigación nuclear, química y óptica. Estos proyectos duraron aproximadamente 5 años y los investigadores fueron autorizados a regresar a Alemania entre 1951 y 1958, teniendo que mantener en secreto sus años en la Unión Soviética. Aquellos que se establecieron en la República Democrática Alemana recibieron un trato preferencial. Algunos obtuvieron cátedras universitarias y otros se convirtieron en funcionarios públicos. En el contexto más amplio de la Guerra Fría, la operación Oso Aviakim reflejó la feroz competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por el control de la ciencia y la tecnología. El lado oscuro de la innovación. Conclusiones sobre la tecnología desarrollada por el régimen nazi. En resumen, el régimen nazi diseñó una amplia gama de tecnologías militares que, aunque no alteraron el resultado de la guerra, fueron cruciales para el desarrollo tecnológico posterior, especialmente en el contexto emergente de la Guerra Fría y la creciente confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hans Kammler fue una figura clave en este proceso de desarrollo tecnológico de la Alemania nazi. Desde sus oficinas en el SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, diseñó y dirigió la construcción de muchos campos de concentración y exterminio,
así como los enormes edificios de crematorios donde se sacrificaron millones de vidas humanas. A mediados de 1943, después de que las fuerzas aliadas comenzaron a bombardear los masivos complejos de producción del régimen, Kammler fue encargado de trasladarlos a búnkeres subterráneos, donde los científicos, ingenieros y técnicos nazis continuaron desarrollando programas tecnológicos, esta vez enfocándose en la producción de nuevas, ambiciosas y, en algunos casos, extravagantes armas. Kammler desapareció misteriosamente al final de la guerra, dando lugar a numerosas teorías sobre su destino. Algunos creen que fue capturado por los aliados y transferido secretamente a los Estados Unidos bajo la operación Paperclip. Otros afirman que fue ejecutado o que se suicidó para evitar ser capturado. La falta de pruebas concluyentes sobre su destino ha alimentado la especulación, convirtiendo a Kammler en una figura casi mítica en las narrativas de la Segunda Guerra Mundial. Su historia representa uno de los capítulos más oscuros y enigmáticos de la Segunda Guerra Mundial. El Quinto E-2 y el Me-262, el primer misil balístico de largo alcance y el primer caza a chorro, respectivamente, reflejan tanto la ingeniosidad como la desesperación del régimen nazi. Bajo la dirección de Kammler y el genio técnico de Wernher von Braun, ambos dispositivos, junto con muchos otros, se convirtieron en una realidad, pero a un coste humano incalculable. Miles de prisioneros de campos de concentración murieron durante su construcción, víctimas de las inhumanas condiciones laborales en las fábricas subterráneas diseñadas por Kammler. A pesar de ser verdaderas innovaciones en tecnología militar, las Wunderwaffe no lograron cambiar el curso de la guerra, principalmente debido a los retrasos en su producción y los problemas logísticos que enfrentó Alemania en los últimos años del conflicto. En muchos casos, las capacidades de estas armas se exageraron para mantener el entusiasmo entre la población y las fuerzas armadas como parte de una campaña de propaganda dirigida por Joseph Goebbels. El papel desempeñado por la organización Todt, por otro lado, es un claro reflejo de la desesperación del régimen nazi y su necesidad de canalizar todos los recursos disponibles en el esfuerzo bélico. A principios de los años 40, la organización, que anteriormente se había dedicado a construir carreteras y puentes, se vio obligada a centrarse en el desarrollo de armamento a través del trabajo esclavo. Su fundador también murió en circunstancias extremadamente misteriosas, y su historia, junto con la de Kammler, es una de las más enigmáticas dejadas por la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Uranio, por su parte, representó el esfuerzo del régimen nazi por desarrollar una bomba atómica. Tras el descubrimiento de la fisión nuclear en Berlín en 1938, los intentos de construir armas basadas en una reacción nuclear en cadena se multiplicaron, y todas las potencias mundiales se embarcaron en esfuerzos para lograrlo. La Alemania nazi no fue una excepción. Sin embargo, el proyecto se vio obstaculizado por varios factores. Recortes en la financiación en el contexto de la crisis económica provocada por la guerra, bombardeos constantes y misiones de espionaje por parte de las fuerzas aliadas para detener el programa, y la fuga de cerebros que ocurrió una vez que el partido nazi comenzó a interferir en la vida de varios científicos y técnicos que poseían el conocimiento necesario para llevarlo a cabo. A pesar de los rumores difundidos en ese momento, el régimen nazi estuvo lejos de poder producir una bomba atómica similar a las que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Después de la caída del régimen nazi, las potencias vencedoras se apresuraron a reclutar científicos y capturar la tecnología desarrollada bajo el Tercer Reich. La operación Paperclip, llevada a cabo por Estados Unidos, y la operación Oso Aviakim, realizada por la Unión Soviética, son ejemplos de cómo ambos países compitieron ferozmente en el contexto de la Guerra Fría para adquirir el conocimiento científico y técnico alemán y usarlo para desarrollar sus propios programas de tecnología avanzada. Estas operaciones no solo trajeron a científicos nazis como Wernher von Braun a los Estados Unidos y la Unión Soviética, donde desempeñaron un papel crucial en la carrera espacial, sino que también plantearon profundas preguntas éticas. ¿Era justificable, después de todo, otorgar asilo y empleo a individuos que habían colaborado con un régimen genocida a cambio de su conocimiento? Los avances tecnológicos logrados por los nazis fueron en última instancia cruciales para el desarrollo tecnológico posterior,
pero se lograron a un sacrificio humano sin precedentes, debido no solo a lo que ocurrió durante la guerra, sino también a lo que sucedió después. En el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la historia de Hans Kammler y las Wunderwaffe sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y misteriosos de la Segunda Guerra Mundial.